Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a otra tertulia más aquí en el canal de los Artistas Libres. Hoy estamos con un gran amigo, Andrés Barriento, que ha desarrollado una actividad muy interesante en torno a lo que es la batalla cultural. Tengo aquí en mi mano un libro que compré en aquella época, en el 2020, en La Nueva Derecha, una alternativa en curso. Él fue el editor y coautor, entre tantas cosas, ¿no? Vamos a presentar a Andrés. Hola, hola, muy buenas noches, Andrés. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación a Artistas Libres y feliz de estar aquí compartiendo algunas ideas y reflexiones. No, encantado, encantado. Para la gente que no ha tenido, que es raro, pero si hay alguien que no ha tenido la alternativa de conocer a Andrés, Andrés, bueno, nació en Chiloé, ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Ha desarrollado un magíster en gestión de gobierno, tiene varios diplomados de diversas índoles, de administración, de construcción, en la Universidad Católica, etcétera. Eh, Ha desarrollado una actividad muy interesante como consultor, analista político, conferencista internacional, músico también, esa beta se la vamos a preguntar, Si al y otro lado tengo la andinista. guitarra. Se ha desempeñado profesionalmente en el mundo privado, ha desarrollado muchos estudios de investigación, varios importantes que ha liderado a nivel local y también nacional. En el año 2015 fue nombrado como uno de los 50 jóvenes líderes de la región de los lagos y en el 17 ya dentro de los 100 mejores líderes del país, tanto por el Mercurio como por la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, eran tiempos buenos, ¿no? Se veía como que íbamos progresando en aquella época. Bien, también ha desarrollado un think tank que se llama Fundación Ciudadana Austral, y de allí se han desprendido un montón de actividades de carácter cultural, filosófico, económico, político, muy, muy bueno, muy interesante. Y sus artículos se han publicado en La Gaceta, son medios informativos y de pensamiento internacional, NTP, NTN24, Panama Post, El Cato, y acá en Chile La Segunda, El Pingüino, etcétera. Es decir, una persona del mundo intelectual que ha estado trabajando en pos de la cultura. Yo lo conocí ahí en Foro Republicano, una vez que tuvimos una reunión con todo el equipo de profesores, y así que ha sido muy interesante ver tu trabajo. Bueno, yo desde 2020 que compré este libro y que lo estuve leyendo, seguía tus pasos por ahí cuando aparecías en alguna entrevista, en alguna publicación. Bueno, hoy día ya sabemos que tienes un canal propio, lo vamos a colocar aquí abajo para que la gente lo vea y te pueda seguir. Este canal, vamos a dejar la descripción en el link también. Este canal partió hace poco, así que está ahí comenzando, pero yo creo que le va a ir muy bien por todo lo que ha estado desarrollando durante todo este tiempo, querido Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente te agradezco también toda la extensa bio que leíste de muchas cosas que pasan en la vida. A veces cualquier persona, yo creo, no puede resumir toda su trayectoria o sus intereses en un párrafo, en un texto. Bien, gracias a Dios todo en marcha y sí, preocupado por el rumbo del país y también viendo con cierta preocupación el entorno global y cómo los seres humanos estamos en en una especie de limbo entre saber lo que se debe hacer, pero que no se ve, que estén conectando los puntos para que avancemos en una vía de mejora del desarrollo humano, más allá de los indicadores, sino que como percibir que la gente, que las personas
estén teniendo vidas más felices. Y eso, bueno, ha sido una constante como en mis preguntas internas y que han llevado también a dedicarme a una gran parte de mi tiempo a buscar respuestas en estas materias, no teniéndolas siempre, por supuesto. Ahí en la humildad también de cada quien para saber que nuestra experiencia limitada eh, nos puede dar algunas señales y contribuir para que más personas estén en este camino. Perfecto. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que ha sido lo medular de todo este, bueno, primero del proceso de insurrección? A mí me cuesta llamarlo estallido porque no suelo pensar que es algo espontáneo, sino que una cosa más bien desarrollada, con harto tiempo, que ha habido una intencionalidad detrás, ha habido toda una programación para llegar a un quiebre así de esta manera. Pero bueno, acá se conoce, los medios oficiales lo llaman como estallido, pero yo me refiero a lo mismo, solo que le estoy diciendo la insurrección del 18 de octubre. Eh, ¿Tú crees que eso, cómo ves que pasó eso? Porque tienes un libro también interesante que se llama Lo vimos venir, que no lo tengo acá a mano, pero lo tengo digital. Entonces, eh, cuéntanos un poquito tu visión. Sí, y tú haces una precisión muy importante respecto al lenguaje. Hemos perdido, y esto lo está diciendo una persona que viene del mundo de las ciencias duras, de las matemáticas, de la estadística, de la ingeniería, hemos perdido la capacidad de poder hablar con los conceptos en base a lo que son, al significado de los procesos sociales o de las cosas en sí mismas. Y ese abismo que hay entre la palabra y lo que ocurre, yo creo que es uno de los grandes males que estamos viviendo hoy en la posmodernidad. Y una de las tantas cosas que se reflejan también en la desconexión de las élites respecto a los procesos sociales y a la ideología también que está motivando y moviendo ciertos grupos en la sociedad, los que empujan la agenda, por así decirlo. Y el proceso del año 2019, decirle estallido es omitir el concepto ideológico detrás de las movilizaciones. Entonces, para quienes recordarán o para quienes nos ven desde fuera y no estuvieron en esas manifestaciones, era fácil decir desde un dron a metros de altura, decir que eran manifestaciones pacíficas, porque tú lo puedes ver y que en ciertos lugares, en gran mayoría, no habían destrozos. Perfecto. Pero cuando tú haces un zoom, y esto es algo que traté también de expresarlo en el libro, lo vimos venir en mi ensayo que se llama La Constitución de la Vergüenza, tú veías realmente la naturaleza de la motivación de la movilización. Entonces veía las pancartas y era un muere Piñera, veía las pancartas y era como personas no felices, y con un sentido de frustración y de imputación hacia el modelo, en este caso, con mucho odio. Y, y tú veías que había una disonancia entre la solución a los temas, que se han visto en toda la historia, que hay libros vastos sobre cómo han mejorado las estructuras sociales, la economía en los países, pero no se condecía con lo que estaban planteándose ahí. Entonces, esa disociación entre la realidad, por otro lado las soluciones, y los diagnósticos que se ven, obviamente no daban en ningún sentido a la solución de raíz de los problemas sociales que puedan haber en nuestra nación. Y ahí eso llama mucho la atención, porque efectivamente, desde mi perspectiva, fue una insurrección, fue tratar de derrocar un gobierno. Habían indicadores
que no son solo teóricos, sino que hay una estructura teórica de distintos pensadores que buscan que a través de la movilización social se hagan las transformaciones radicales a los sistemas del país. Y el caso chileno era derrocar un sistema político-económico, y se vio muy bien también en las manifestaciones previas, también cuando uno palpaba muchas personas contrarias a la PEC, muchas personas contrarias al Tratado del Transpacífico, que puede tener sus bemoles, pero que iba a tener una implicancia de Chile en el desarrollo económico del Asia-Pacífico, que eso es una realidad. Pero el sentimiento de derrocar y buscar derrocar el modelo se vio aumentado también por esta desidia de las élites de tratar de buscar entender desde el punto de vista del buenismo este tipo de movilizaciones que lo que buscaban era la transformación radical del modelo. Y esto a mí me recuerda muy bien que el 20 de octubre, una sesión especial en el Congreso, y la escuché completa, en el Congreso una sesión especial. Y en esta sesión especial, a coro, la izquierda en general, desde los radicales hasta los centristas, incluso algunos centroderechistas, que no sé si está bien llamarles así a esta altura, buscaban instalar un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social, es decir, para desmantelar el modelo, porque ese es el objetivo. Y ahí tú te das cuenta nuevamente de que esta disociación es un problema enorme, porque además ni siquiera se imputan conceptos mejor elaborados a materias y terminamos esquivándolas. Estallido social. De hecho, en el mismo libro yo digo, bueno, ¿qué es estallar? Estallar. Es algo espontáneo que aparece, que surge. Social. ¿Qué es social? Significa mucha gente que cooperó, eso sí fue verdad, había gente de ollas comunes, mucha cooperación, pero destruir el país prácticamente, que pueden haber sido unas minorías, claro está, pero esas minorías terminaron por impactar un país completo, gente inocente. Y al parecer ese era como el objetivo central, ¿no? O sea, el objetivo era paralizar, destruir, hacer colapsar, crear un estado de situación de guerra en donde la gente no podía ir a trabajar. Por eso mismo quemaron las redes principales de movilización, que era el metro, un centenar de micros, semáforos, paraderos, etcétera. Es decir, todo lo que permitía que una persona normal, que no se sumaba a esta insurrección y simplemente quería ir a trabajar, la señora Juanita, como nosotros decimos acá en Chile, que quiere tranquilamente ir de su casa al lugar de trabajo y volver rápido después a su casa a estar con su gente, no lo podía hacer. Entonces no lo podía hacer porque o te cobraban peaje por pasar, o te obligaban de una forma que te humillaban a bailar, a cantar, a corear los cantos disruptivos de ellos, o simplemente ya no había forma de trasladarse porque ninguna locomoción colectiva, incluso autos privados, nos atrevíamos a pasar por algunas calles porque estaban esos disturbios, esos jóvenes generando barricadas y rompiendo cosas. Yo en aquella época tenía un auto rojo que claro, también le llegó un piedrazo, digamos, al parabrisas del auto, solo por estar pasando cerca de estos lugares que ellos tomaban o que se expropiaban, así para ellos, digamos, dejaba de ser público el espacio público y ellos tomaban el control. Fue bien dramático todo lo que vivimos en esa época, ¿no? Claro, y Ricardo, lo que dices es sumamente importante porque hoy vemos muchos de los que promovieron, de los que le daban un soporte político a este tipo de manifestaciones, hoy se hacen los desentendidos, ¿no? Entonces, claro, tenemos concepto estallido
social, ni estallido ni social. Otros dicen estallido delictual, como si solo fuera la motivación de la delincuencia el poder destruir. Y eso no es verdad. No. Tú lo sabes bien, Ricardo. Entonces, no usemos conceptos para tratar algo que realmente fue una insurrección. Y es tan así que el concepto de insurrección, lo decíamos un par de loquitos, que hoy las élites lo están tomando. Y eso es muy interesante también, porque eso se debe a que ha habido una sistematicidad entre abordar el concepto e ir incorporándolo en distintos canales, medios. Por lo tanto, hay un avance en estas materias de por lo menos reconocer a las personas que al menos se dedican un poco más a tener un impacto en lo público, de que hubo una insurrección. De hecho, el mismo Christian Laroulet ya habla, que era para los que no lo ubican, era uno de los principales del segundo piso del gobierno de Sebastián Piñera, y él ya señala también de que prácticamente hay un consenso de que trataron de derrocar al presidente Sebastián Piñera, cuando antes no había ninguna palabra acerca de esa materia y todo era el concepto del buenismo y que realmente vamos a hacer soluciones para mejorar la calidad de vida de la gente, etc. Entonces eso es importante porque los conceptos van a ser muy relevantes para también saber actuar en una próxima oportunidad, porque aquí yo sostengo una tesis que la creo en base a la evidencia, si no es algo inventado. ¿Cuántas personas hay presas, privadas de libertad, por lo que hicieron? Tanto por saqueos, violencia, golpes en las calles, quemas de supermercados, quemas del metro. No se sabe quién quemó el metro. No se sabe. Millones de hectáreas fueron quemadas por una persona. Entonces, la anomia del Estado en su conjunto no da las respuestas. Y si no hay nadie que esté tras las rejas, ningún insurrecto tras las rejas, lógicamente, yo no creo que hayan cambiado su pensamiento en 1 o 2 años para hacer una reconversión de los actos que realizaron. No, y es peor aún, porque este gobierno incluso a varios de esos les ha dado premios con pensiones de gracia y con cosas de ese tipo, es decir, no, peor aún. Dios. De hecho, ese es un punto que yo considero que es crucial. No hay ningún incentivo hoy para que un insurrecto se arrepienta de haber sido insurrecto en esas fechas. Por lo tanto, son potenciales insurrectos en el futuro próximo. Claro. Basta que estén los incentivos que se les den para que esto vuelva a ocurrir. Entonces, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Cuáles son las nuevas atribuciones que tienen las fuerzas de seguridad y orden en Chile? Prácticamente las mismas. Por lo tanto, todas las condiciones de borde que se dieron para esas fechas, y coyunturales, por supuesto, las condiciones de borde principales están presentes hoy. Entonces, no hay un esquema de arrepentimiento. Y ahí la derecha formal, es decir, la que está en los partidos políticos, la que está en la pelea del día a día, en la oposición hoy, peca de ingenua, desde mi perspectiva, al aminorar estos temas. Porque recuerda muy bien, cuando se ganó el plebiscito de la segunda constituyente, es decir, el mamarracho que le llamaban. Segunda, porque primero yo le atribuyo al proceso de Bachelet. Y costó 2.000 millones de pesos, así que igual fue un proceso constituyente. No de las características de los siguientes, pero sí. El segundo, el que se rechazó el 4 de septiembre. Ahí se habló de que el octubrismo terminó. No sé si recuerdas bien, Ricardo. Pero... Sí, trataban de decir como que con esto le ganamos a la violencia y se paró. Digamos. El octubrismo terminó, el octubrismo se acabó. Y claro, el octubrismo es como el hecho de enfocarse en la violencia perpetrada por un algo que no se sabe qué. Entonces le quitan el factor ideológico.
Y eso es muy hábil. De hecho, ahora, en la discusión actual, se habla del anti-gabrielismo. De hecho, un diputado creo que dijo, ahora la oposición está instalando un concepto de antigabrielismo. Y mira la jugada interesante, porque lo que uno ve es que la derecha formal empieza a tomar el concepto y lo empieza a utilizar, pero sacan el componente ideológico. Por lo tanto, están tirando como el queso al ratón. Le tiran el queso y el ratón se lo va a comer, y la derecha empieza a reaccionar en este antigabrielismo, pero no atacar las ideas de fondo, no atacar el decrecimiento, la filosofía de la deconstrucción, no atacar a este keynesianismo endémico. Sí, es que es difícil, difícil porque yo creo que la gran mayoría de las derechas, por lo menos las derechas tradicionales, ya hace mucho tiempo que han ido abrazando estas ideas, es decir, estos principios sobre los cuales se ha formado la nueva izquierda, digamos, la izquierda que se fue actualizando tras el fracaso de la Unión Soviética, y abrazó ciertos principios, y es muy extraño porque hoy día la derecha como que abraza esos mismos, abraza los mismos, el relativismo, el subjetivismo, el bien y el mal no existe, entonces siempre hay que buscar un acuerdo, un consenso. Es como, es bien raro porque o está muerto o está vivo. Entonces, o matamos la guagua y hacemos aborto, o está viva, no, llegamos a un consenso, o sea, media muerta. Y media muerta o media viva, ahí estamos todos de acuerdo. No, si las cosas son buenas o son malas, pero para llegar a esa definición es muy difícil hacerlo desde los mismos postulados filosóficos que actualmente abraza la derecha, que básicamente van a ser los mismos que la izquierda ha estado desarrollando en estas últimas 40 años. Sí, claro, y ves que desde el punto de vista de las derechas, la derecha de oposición, eh, se plantea como que la solución al problema que vive Chile es el sistema político. Pero solo desde el punto de vista técnico, que estamos claros que hay un problema del sistema político, eso está claro. Pero todas las soluciones se presentan de una forma en que te cabe en el Excel, en el RStudio, en la cuantificación de los datos, etc. Pero no hay una reflexión que vaya un poco más allá a tratar de dilucidar estas cosas que son más complejas que un mero dato. Y eso a mí me llama mucho la atención y me tiene en un estado como de sospecha ante este tipo de soluciones vagas que se dan, que son complejas porque hay que negociar políticamente, etcétera, pero soluciones que nos apuntan a la naturaleza de la crisis moral chilena. ¿Mm? Y eso yo creo que es algo que hoy no tenemos esas respuestas ni tampoco son de interés. Sí, yo creo que de alguna manera ellos necesitan que sean vagas esas respuestas. Es decir, porque de lo contrario, empezar a afirmar algo significaría tomar posturas, y posturas que para bien o para mal los van a llevar a tener una definición clara. Y hoy, como tratan de mantenerse, digamos, en esta filosofía, en este mundo líquido, ellos como que hacen todo el esfuerzo posible para mantenerse así ambiguos y con un halo de que son los buenos, pero sin decir dónde está el mal. Y es una contradicción, porque no se puede defender el bien sin mostrar precisamente dónde está el mal. Digamos. No se puede, digamos. O sea, voy a decir esto es lo correcto, pero ¿en base a qué? Porque si no me dices que lo otro está mal, entonces da lo mismo. O sea, da lo mismo si yo puedo llegar al poder rompiendo o quemando el país entero, si nadie me está diciendo que eso es malo. Nadie me está diciendo que eso no se debe, que no se puede. Todo es permitido, todo es posible, todo es líquido. Y entonces a mí al que me sorprende es, ¿cómo se llama este presidente de Renovación Nacional? Desbordes,
toda la campaña que hizo durante todo este periodo, y cuando nosotros veíamos, ya sea en forma presencial o a través de las noticias, la destrucción que estaba quedando en nuestro querido Chile, él llamaba a la gente a movilizarse, a mantener las marchas, a mantener la presión. Es decir, pero alguien que se suponía que tenía que poner, que era del lado, ¿no?, del sector opuesto a quien estaba desarrollando esto, que uno esperase que dijera esto está mal, esto lo vamos a enfrentar, no, él se sumaba al movimiento insurreccional, entonces era muy, muy extraño. Y así muchos más, o sea, darle un ejemplo, pero hay muchos personajes que fueron poco a poco mutando hacia validar eh, todo el problema que vivimos y disfrazado, ¿no es cierto?, de una cosa ciudadana y del millón de personas que siempre dicen ese millón de personas. Yo en aquella época participaba en un grupo, chat, ya me había salido porque no lo había encontrado. Participé en el inicio, pero al poco andar me di cuenta que no servía, pero sin embargo todavía estaba ahí en el chat de un grupo de Bópoli. Y cuando empieza esta insurrección volví a mirar el chat, después de mucho tiempo, a ver qué estaban diciendo ellos. Y en ese chat llamaban a una marcha, así con un flyer, con un logotipo, así, llamaban a la marcha por la paz, en contra de la violencia. Y dije, no creo que sea bueno, no creo que sea bueno porque van a juntar supuestamente dos marchas, unas que son las movilizaciones que están ahí provocando la destrucción y otra que se supone que se está oponiendo a la movilización. Eh, bueno, con algunos amigos, gente conocida ahí fueron, y claro, la noticia después no fue que ese millón de personas o parte de ese millón de personas fue a oponerse a todo el proceso insurreccional que se había desarrollado, sino que fue que era la voz de la gente que estaba pidiendo lo mismo que la gente que había salido a destruir. Es decir, Fue como, muchas gracias, tonto, útil. exactamente, exactamente. Yo no sé si lo hicieron a propósito o simplemente era parte del plan, porque ya uno empieza como a quedarme sospechoso con tantas cosas raras, pero nunca fue un millón de personas. Había un montón de gente que iba por la idea contraria, es decir, tratando de parar esto, pensando que estaba haciendo algo bueno, y, y siempre fueron los mismos, o sea, siempre fueron grupos pequeños, más estos 7.000 venezolanos que entraron justo 4 días antes de la insurrección, ese informe que entrega la PDI, que por ahí lo tengo guardado, eh, bueno, y una serie de elementos que fueron los movimientos de recursos económicos que venían tanto de Venezuela a Chile, o sea, hay un montón de datos objetivos que muestran que esto no fue una cosa así, un estallido, sino que fue una cosa mucho más planificada, mucho más elaborada. Y lamentablemente si no se ve el trasfondo, eh, se valida y no se está preparado para colocar un freno a cualquier cosa que venga después. No, tal cual. De hecho, y eso también quiero ir anticipándolo en este programa igual, es que en los últimos 2 años y medio aproximadamente, junto a un gran amigo y que es abogado, Bastián Gajardo, hemos estado investigando esta materia de las insurrecciones y estamos ya en la fase final, vamos a publicar un libro que se va a llamar Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales. ¿Y por qué escribimos este libro? Con la motivación principal de ver cómo en los estados democráticos actuales, no los vimos todos por supuesto, pero hicimos un paneo, los grupos, imaginemos la población general, para que la gente entienda, la población general que vive en condiciones de normalidad, es decir, que respeta al otro, que no entra a robar, que respeta las reglas del juego, la igualdad ante la ley, se ciñe bajo las reglas de un Estado democrático
como lo conocemos o como lo conocíamos. Mm. Eso podríamos poner a toda esa gente dentro de una distribución normal, donde son las personas que tienen un comportamiento cívico adecuado, por así decirlo. En los extremos, en los bordes, en las colas, en que se ven en estadística, estarían los casos anómalos, por así decirlo. Y usualmente en los procesos sociales se trata de buscar cuáles son los consensos de la gran masa y dejar de lado estos datos anómalos. Esto es como muy Foucaultiano, sí, pero solo que desde el punto de vista Foucaultiano es como tratar de que esa normalidad sea la normalidad. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es, en este texto, revisar los grupos, las motivaciones y también la psicología de los grupos desadaptados. Las barras bravas, anarquistas, Antifa, los separatismos, movimientos radicales de la diversidad también. Y estos grupos los analizamos un poco más en profundidad para poder detectar esas motivaciones desde el punto de vista también político. Y como grupos que son potables para ejercer un proceso insurreccional. ¿Y cómo lo comprobamos dentro del método de trabajo que hicimos? Revisamos el caso ecuatoriano, revisamos el caso colombiano, Bolivia, Perú, lo que pasó en Francia, tanto en mayo del 68, que eso ya está muy estudiado, pero lo que ha ocurrido actualmente en una Francia que está prácticamente devastada en términos de cohesión social, en los Estados Unidos, como este tema de la victimización racial ha sido un pretexto también para gestar una insurrección. Y el caso chileno también como un esquema también de desarrollo de insurrección que fue el ejemplo que se podía dar para todo, en el sentido de que el Estado de Derecho no funciona, no hay consecuencias de los actos, la violencia se ejerce en cualquier sitio, en cualquier lugar, ingresa al narcotráfico, y la política no da ninguna solución más que delegar este tema hacia una constitución que en realidad ni siquiera Chile lo quería. Eso lo vimos después de esta recursividad de procesos que si no se hubiese presionado, hubiesen seguido con un cuarto proceso, si eso estaba ahí, lo estaban pidiendo algunos. Y dado que muchas personas empezaron a hacer un activismo individual o en No, grupos. y lo estaban pidiendo personas que, entre comillas, eran de derechas, y eso era lo más impresionante. Sí, y eso lo olvidan, pero por eso es importante hacer este tipo de libros también, porque hace un compendio de la realidad que se vivió del momento, pero le das este plus de añadirle una metodología para hacer una revisión del trabajo en general. Y en virtud de eso, lo que nosotros entregamos es un modelo de insurrección que se puede ver en base a la evidencia que ha ocurrido en Francia, en Colombia, en Ecuador, etc. Con solamente observación del fenómeno. Uh-huh. Y tratar a estos grupos como un problema en la sociedad, que hay que abordarlo, hay que tomarlo en consideración. Claro, esto también viene un comentario personal. Cuando yo estaba en enseñanza media, yo tenía una banda de punk rock. Tenía una banda de punk rock. Y me tocó en algún momento viajar de Chiloé a Santiago, ir a una tocata en un suburbio, donde tocaban grupos de ska, de hardcore punk, etc. Y claro, en ese mundo, si bien hay comunidades, etc., siempre estaba esa intriga de cuándo puede ser un momento de destruir el sistema. Y no es una cosa banal, porque eso se da en las conversaciones de las tocatas, en el ensayo, en las salidas de fiesta, etc. Basta leer las líricas de grupos como La Polla Records o Escape, Boicot, etc.
Entonces, hay un sentimiento de querer quemarlo todo, destruirlo todo, y eso no es abordado como un problema social, sino que es visto como una anécdota. Mira, estos son grupos de los suburbios, no tienen ninguna incidencia en lo público. Y vean lo que pasó, vean lo que pasa con cuando se enciende la mecha para que estas colas de la normalidad ingresan a remover el sistema. Y eso puede generar, claro, y a lo que vamos es que eso puede generar condiciones aún peores de los problemas que se están viviendo. Claro. Y eso lo estamos viviendo hoy en Chile palmariamente. ¿Ha logrado dentro de ese estudio testear el fenómeno teológico? Es decir, ¿cuánto influye la ausencia de una mirada religiosa ordenada en estos grupos? Es decir, si hay una influencia directa en que Dios estando afuera y Dios como una estructura ordenada, jerárquica, que tiene definiciones muy claras del bien y del mal, del sufrimiento, de la vida, de la posmuerte, etc. Cuando eso se deja afuera, si eso ha ido influyendo, han podido, dentro de este trabajo que han estado desarrollando, testear cuánto es que de estos grupos en su vida cotidiana, en su quehacer cotidiano, esa dimensión sobrenatural, religiosa, espiritual, está influyendo, ya sea por la ausencia o porque hay otra, no sé, te pregunto. Mira, el problema específico de la religiosidad no lo abordamos en este texto. Creo que eso da para algo completo y desarrollado de eso. Nuestro enfoque fue principalmente en ver la estrategia, las tácticas, las formas de los movimientos y el impacto que tienen siendo grupos o lobos solitarios. Eso principalmente. Pero lo que sí podemos detectar dentro de las cientos de lecturas que tuvimos que hacer para esta investigación, que nos tomó 2 años y medio, es que efectivamente hay un componente moral, que está ausente de tanto el tema familiar, muchos temas, por ejemplo, de lobos solitarios, de estos que se llaman lobos solitarios, por ejemplo, los que generan atentados terroristas, tienen un problema a veces de ausencia de afecto en su infancia, y eso ha sido demostrado en algunos estudios también psiquiátricos. Entonces, el componente familiar es el primer refugio que tiene una persona en su entorno y desde la niñez para forjar la personalidad. Eso está demostrado, etc. Y cada vez que se va destruyendo, en este caso la familia, como concepto que une y concepto principal de un país, tanto en muchas constituciones señala la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se va deteriorando el esquema de vida, se va deteriorando la cohesión social, se va deteriorando las formas de interacción entre las personas, y ha habido catalizadores también de que esto ocurra. Las agendas del socialismo en todas sus vertientes buscan separar a los individuos, buscan no generar lazos afectivos, sino que someterse a una estructura de burocracia, una estructura donde los padres dependen más de la ley que de lo que es la crianza con sus hijos, y eso efectivamente está destruyendo la sociedad occidental, las bases fundantes, la familia. Y lo otro que también se puede ver es que es una por otra, va disminuyendo este sentimiento hacia la divinidad, hacia Dios y todo lo que conlleva sus pilares morales, pero a su vez los grupos que van, los grupos más asociados hacia la religiosidad, que van notando una agresión sistemática a sus esquemas de vida y su fe, van tomando partido.
no partido político, sino que van tomando partido sobre una causa que les parece que es el bien. Y en ese sentido, lo podemos ver también de cómo la izquierda hace el retruco y busca atar a los grupos que manifiestan su fe en forma pública o quieren tener injerencia en lo público, en todo su derecho, por supuesto, y los tratan de aislar académicamente, doctrinariamente, y la ridiculización es el esquema fundamental. Hay un libro que les recomiendo leer para que vean este esquema de cómo hay un sistema de agresión sistemática hacia lo que es lo religioso, sea evangélico, católico o mormón, que le llaman el Cristo neofascismo. Ese es el nuevo concepto que están tratando de instalar. Bueno, ya no tan nuevo, porque cerca del 2018, 2019, sobre todo con la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, se empezó a tratar. El Cristo neofascismo. Personas que tienen una fe determinada, que se manifiestan por su fe para que un candidato político no se meta en las materias que están asociadas a la moral, a su fe, o que impulse una agenda cristiana, y son inmediatamente catalogados como fascistas, como Cristo neofascistas. Empiezan a reagrupar para ridiculizar el concepto y para meter a todas las personas dentro de un saco que no les corresponde, ni siquiera nunca lo pensaron. Así que ahí es sumamente importante, y hay líneas teóricas dentro de las ciencias sociales que están estudiando ese fenómeno al máximo, metiéndose, infiltrándose en comunidades, etcétera, para poder corroer nuevamente estas bases de lo que es la sociedad occidental, que es profundamente cristiana, lo quieran aceptar o no. Hay un libro de Cartas de Amor a América de un ruso, ex de la KGB, que se enamora de una india, una mujer de la India, y antes que la Unión Soviética caiga, escapa por varios países. Es como de película su travesía, pero al final llega a Canadá, y ya estando en Canadá empieza a publicar textos en contra de la Unión Soviética, y ahí él explica. Hay otro también, agente de la KGB, un polaco, que hablan de lo mismo, ¿no? Que uno de los objetivos para poder desmoralizar, para poder destruir una sociedad, es decir, un ataque sin armas, sino un ataque que se produce desde adentro, y él trabajaba precisamente en esto, era primero destruir la religión, segundo tomar los medios de comunicación, los centros de información, tercero los medios de comunicación, y cuarto los aspectos artísticos, cultural en general. Él le llamaba al arte, le llamaba cultura en sus textos. Entonces la parte de religión la coloca como el punto principal, también lo dice este otro espía. Y ahí él relata un manual, un catálogo que lo obligaban a estudiar. Yo cito parte de su libro, lo cito en mi libro, porque es muy interesante cómo es que tratan de socavar esta estructura social que le da orden a la civilización, destruyendo la fuente de creencia sobre la cual se levantó la misma cultura, ¿no? Recordemos que cultura viene de culto, de cultuar, de construir, de ir desarrollando y perfeccionando hacia aquel aspecto sobrenatural o trascendente. Y eso va muy en línea con estos tres fuerzas que intenta destruir, que lo dejan en su libro Marx con Engels: la familia, la propiedad privada y toda noción de trascendencia, sobre todo esta noción de trascendencia cristiana, porque es la que más a ellos les incomoda. Hoy día, ¿no es cierto?, intentan sustituir esta necesidad que tiene el ser humano de conectarse con algo trascendente con estas nuevas corrientes del New Age, que les son funcionales, porque son ambiguas, son líquidas, como todo lo que ellos tratan de plantear. Entonces,
es interesante porque todo lo que tú describes, y sobre todo lo del mayo del 68, que es lo que yo más he estudiado, viene de hay una fuerte influencia ahí anti-religiosa, antiteísta incluso, eh, promocionada y desarrollada incluso desde algunos obispos del Vaticano, ¿no? Justo en aquella época estaban, poquito antes estaban haciendo lo del Concilio Vaticano II, y, y hay un pacto que se llama el Pacto de las Catacumbas, en la catacumba Dumetela, donde se reúnen muchos obispos que la mayoría tenían esta inclinación marxista, algunos eran masones, otros de esa línea, digamos. Firman un acuerdo, hacen un pacto para generar una doctrina religiosa que tenga este carácter insurrecto con la tradición cultural occidental. Y eso va, ¿no es cierto?, a desarrollarse después en Francia con la revolución, paralelo en los movimientos religiosos y las nuevas, entre comillas, nuevas teologías, va a generar lo que es la teología de la liberación, los curas obreros que vienen a América y todos los movimientos insurreccionales que se van a empezar a dar en los años 70. Entonces, es bien interesante esta ausencia o deformación o tergiversación de aquello que es tan esencial en el ser humano como esta mirada y búsqueda de lo trascendente. Sí, claro. De hecho, a mí me gusta también recordar de que esto no es tampoco solo una visión de, de personas que están asociados a un sector como ideológico, sino que, por ejemplo, hay un autor que no se caracteriza por ser una persona ni religiosa, ni tampoco vinculado a los libertarios ni los conservadores. De hecho, es un ateo que es principalmente, yo diría que es más de izquierdas, que es Michael Onfray, que es un pensador francés, y que en su libro llamado Decadencia, vida y muerte del judeocristianismo, él dice, las viejas figuras de opresión judeocristianas desaparecen, pero surgen nuevos modelos. Las víctimas del antiguo modelo se aprestan a convertirse ontológicamente en los nuevos verdugos, y en la antigua lógica de la inversión de los valores que marca el triunfo del resentimiento. Entonces aquí tú ves, te lo están diciendo hasta ellos mismos. Y es muy interesante notar que ese fenómeno se está dando y que el cristianismo está siendo atacado sistemáticamente desde el punto de vista de sacar esta concepción ideológica de las políticas. Entonces, aborto, interrupción del embarazo. El tema el tema de ideología de género, no, que es la percepción y del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. A todo se le saca el componente ideológico para poder pasarlo como si fuese un tema de salud pública, un tema de política pública. Claro. Y esto es bien interesante porque ese es el juego de las palabras. Entonces, si uno no entiende este concepto, es muy difícil poder sentarte a desmantelar un esquema de políticas públicas o a desmantelar un esquema de programas políticos cuando tú no entiendes los conceptos. Y esto es para muchos temas. Cuando uno se mete en el concepto de territorio, por ejemplo, que para la izquierda hoy eso es algo normal. Y la oposición o la derecha, tanto cuando gobierna como cuando es oposición, utiliza el concepto sin siquiera reflexionar sobre el tema. Y cuando está hablando territorio, la izquierda en general, no estoy diciendo que todos saben lo que es el concepto, sino que se lo apropian y lo instalan. Y los que guían el proceso son los que realmente están haciendo los cambios. Cuando hablan de territorio, lo que están hablando no es de división territorial, no es de un espacio delimitado, sino que están hablando de poder. Por eso hablan de territorio de los cuerpos, por eso hablan de territorio como cultura, por eso hablan de territorio
en sentimientos, por eso hablan de territorio en cualquier cosa, no solo en un espacio físico, como nosotros lo podríamos pensar. Y ahí es importante entender este concepto, que es parte de lo que también tratas aquí en el canal, que es el tema de la deconstrucción y cómo eso influye de manera transversal en todos los aspectos de la vida humana y también de las políticas públicas. Así es, así es. Para nosotros fue interesante ir profundizando en esto, porque, bueno, a mí ya me tocó hace muchos años, estando afuera, estudiando afuera, me di cuenta de que había una marcada línea ideológica en el mundo del arte. Había un propósito, es decir, el arte no era una progresión como se suele vender, ¿no? Yo tengo mi biblioteca, la tengo llena, digamos, tengo cientos de libros de arte, y cualquiera de ellos, cualquier enciclopedia o libro en particular que trate de la historia del arte, lo que narra, la narrativa es que hasta hoy hemos tenido una especie de progresión lineal, una evolución lineal, natural, en líneas del desarrollo, de la libertad, de la expresión, etc. Y cuando uno empieza a estudiar o a escarbar un poco en los procesos mismos que se dieron, uno se da cuenta de que no fue así. No es que los artistas de tanto pintar bien o de tanto hacer no sé qué música bien dijeron ahora vamos a hacer basura porque es choro, entretenido. No, había toda una ideología, había todo un financiamiento detrás para poder desarrollar esos movimientos. O sea, el mismo Rockefeller que financia Parenhouse y que financia el MoMA y que financia el Time y que financia medios de comunicación, centros de arte, etcétera, etcétera. Todo lo que él promueve es de una línea y de corte marxista, ateo, y principalmente disruptivo y subversivo contra la estructura de la civilización occidental cristiana. Y el arte que él promueve es eso, son esas estructuras que van en esa línea. Entonces, es muy sorprendente cuando hoy vemos a gente de derecha abrazando, por ejemplo, no sé, una obra de Picasso, una obra de Picasso que es el ícono de la deconstrucción, que él fue militante y comunista hasta el último momento de su vida y que tuvo una vida moral, mejor dicho, inmoral durante toda su vida, digamos, o sea, una vida, no tuvo un buen vivir, no fue una buena persona, estuvo militando siempre en el Partido Comunista, su obra lo que habla es precisamente de la destrucción del ser, la destrucción del ente, la fragmentación del mismo, es decir, romper con la unidad, romper con la belleza, con la verdad y la bondad, y no sé, nos topamos con alguien de, entre comillas, de derecha, que dice, no, a mí me encanta Picasso, me compré uno. Y es porque yo creo que no entienden. Yo creo que no entienden y abrazan las ideas del mismo progresismo. Sí, totalmente. Bueno, el mismo caso como Diego Rivera, como pintor, me tocó estar en una exposición o visitar una exposición que había de Diego Rivera de sus obras originales en San Francisco, sí, en San Francisco, en el Museo de Arte de allá. Y claro, las pinturas de Lenin por todos lados, una apología a la revolución bolchevique, y claro, financiado también por los Rockefeller, es como una cosa que tú dices, ¿cómo es posible esto? Pero en realidad ahí vemos que a veces hay fuerzas mayores que van buscando subvertir ciertos aspectos de la cultura para poder quizás buscar un mayor control y poder sobre las personas. Así que, bueno, hay una tarea ardua de seguir trabajando en estas materias y contribuir con un grano de arena también a dilucidar estos fenómenos, que al fin y al cabo uno desde su respectiva área o lo que le motiva puede colaborar entregando estas reflexiones más digeridas a las personas para que vayan entendiendo y vayamos entendiendo entre todos también, contribuyendo a entender mejor el mundo en que vivimos,
a quién nos estamos enfrentando y también tratar de otorgar mejoras a las formas de vida que estamos teniendo hoy. Claro, Y acercarse también alguna a respuesta, Dios, aunque sea incompleta, pero alguna respuesta y alguna salida, digamos. claro, y acercarse a Dios y a la naturaleza, por supuesto. Claro que sí. Andrés, ha sido un placer. Sí, yo creo que vamos a tener que juntarnos de nuevo porque es muy entretenido seguir ahí conversando. A la gente le hace bien poder profundizar con tu experiencia. Pero sé que tienes una reunión, así que para no quitarte más tiempo, te doy las gracias infinitas que nos hayas acompañado en este canal. Abajo sigue apareciendo ahí en el banner el canal de Andrés para que puedan suscribirse y seguirlo en los programas que está desarrollando. Y bueno, ¿qué más? Agradecerte un montón, Andrés, por habernos acompañado hoy día. Bueno, muchas gracias Ricardo y muy agradecido de estar aquí, creo que por primera vez en el canal Artistas Libres, así que un saludo a todos los que siguen acá y bueno, si tienen un tiempo pueden buscar Perspectiva Austral, que es mi canal en el cual voy subiendo contenido periódicamente, así que muy agradecido Ricardo nuevamente y espero que podamos concretar nuevamente un espacio para reflexionar y conversar. Feliz, feliz. Un abrazo grande. Adiós. Chao a Que tengan un buen todos. fin de semana. Chao, chao.